suerte de vida que se indiferencia también de la escritura, que es muy interesante, ¿no? Porque en última instancia creo que sería la única posibilidad, tal vez, ¿no? De hablar de los temas que habla Diego sin caer en una suerte de objetivismo respecto a lo que se está hablando, digamos, a una separación, ¿no? Digamos, con el asunto a tratar, ¿no? Sino que hay una compenetración absoluta que tiene que ver justamente con el vínculo entre vida misma y la escritura, que finalmente es un libro en el que está anunciado además en primera persona, digamos, ¿no? Eh, entonces creo que esas pequeñas líneas y muy esquemáticas, ¿no? Podrían servir tal vez para lanzar una conversación. Me dio Gerardo, ganas de leer ese libro. es muy bueno, sí. ¿Qué describís vos por eso? Bueno, yo no quiero decir mucho, pero sí quería, digamos, al menos tocar 3 puntos y luego ya rápidamente darle la palabra a Lucía, a Marina y a los demás, ¿no? Que es que para los que no conozcan a Diego Valeriano, eh, digamos, por mucho tiempo, ¿no? Esto es una anécdota más bien, ¿no? Pero por mucho tiempo se pensó o se decía, ¿no? Estoy hablando más o menos hacia el 2013, 2012, se decía que Diego Valeriano no existía, ¿no? Que Diego Valeriano era un alias de un grupo o de personas o de alguien, ¿no? Y es obviamente falso, porque tenemos a Diego Valeriano acá, pero de alguna manera es verdad eso, porque Que Diego sea verdad. Valeriano es Que de sea alguna, verdad. es de alguna manera y esto tiene que ver con lo que decía Mauro, ¿no? Es la escritura de un cual sea, ¿no? Es la escritura de un cualquiera que expone la dimensión de su estilo, ¿no? Es un estilo rápido, es un estilo completamente descriptivo, a, a justificatorio, es decir, sin justificaciones, sin intención, ¿no? Y me parece que eso es lo que de alguna manera crea cierta incomodidad, ¿no? Escapa ciertas ficcionalidades de la gran política o de las herencias políticas que hemos, a las que nos debemos, ¿no? Pero los 3 puntos que quería tocar es simplemente, me parece que esto pudiera diagramar o trazar una pequeña geografía de este estilo, ¿no? El primero es que la tesis incómoda y original en su momento de Diego Valeriano, estamos hablando, y Diego, me corriges, ¿no? 2013, 2012 por ahí, en una serie de artículos en el espacio de Lobo Suelto, eh, el, Sí, el sí, sé bien consumo por ahí. libera, Sí, el consumo libera, sí, sí. el consumo libera, ¿no? Es una tesis simple, intuitiva, y que la puede decir cualquiera, es decir, cualquiera del espectro político, ¿no? Y eso es interesante porque eso es lo que yo llamaría un realismo destituyente. Es decir, no se trata ya de proponer una nueva configuración conceptual de lo que debe ser la política, sino mirar la realidad, ¿no? En su despliegue interno, ¿no? Entonces, el consumo libera es lo que yo llamaría una especie de archiantropología. Es decir, es buscar una fuera, ¿no? O presentar un corte a la realidad, digamos, del capitalismo neoliberal, de la subsunción real, ¿no? Como quieramos llamarle, ¿no? En los 70 en Italia esto se llamó la antropomorfización del capital. Y la originalidad de Diego es al decir que el consumo libera es que se puede explotar desde dentro, ¿no? Es decir, no hay que buscar una afuera, sino justamente impulsar una intensidad en la que ya estamos, ¿no? Me parece que la lectura intuitiva de Diego en el momento más álgido del kirchnerismo, de Cristina, fue justamente desplegar esa tesis, ¿no? A través de una serie de artículos y de alguna manera es también, yo pienso que uno de los lugares o una de las formas que están presentes, aunque no dichas, ¿no? En el librito de Eduque a mi hija, ¿no? Que acá está, de Red Editorial. Le damos un pase a los amigos de Red Editorial, ¿no? El segundo punto es que, obviamente, esa intensidad necesita una comprensión del poder, ¿no?
Y obviamente, como hablábamos antes de comenzar el encuentro, ¿no? Ya de nada vale comprender el poder en términos de los conceptos generales de la política, ¿no? Como la soberanía, la nación, el presidente, etcétera. Eso es interesante como narrativas, ¿no? De actualidad, pero no para entender la localización del poder, ¿no? Y me parece que Diego, y esto es algo que está implícito, no explicitado, curiosamente, ¿no? Pero está implícito, es la capacidad de entender el poder como construcción metropolitana. Y aquí se juega mucho, porque cuando decimos metrópoli, obviamente no estamos diciendo una ciudad, ¿no? Ni un ejercicio de que tengamos que irnos de la ciudad, ¿no? Sino más bien cómo la ciudad objetiviza el mundo, objetiviza las relaciones y destruye de alguna manera y empobrece las experiencias, ¿verdad? Y los encuentros, ¿no? Los empobrece, pero a la misma vez los potencia, ¿no? Entonces la mirada de Diego sobre los runflas, ¿no? O las descripciones, es justamente mirar dónde aparecen esos gestos contrametropolitanos, ¿no? Como una estrategia de la nueva comprensión del poder, ¿no? Y finalmente, y cierro con esto, hay una tesis, me parece a mí sumamente importante en Diego, la hablábamos los otros días también, que es que aparece en sus escritos, en el libro de Eduqué a mi hija, una diferencia importante entre vida y política. Es decir, entre existencia y política, en la medida en que la política ya no puede, por un lado, ni puede ni debe, en términos de la reflexión teórica, ¿no? Del analista o del observador, no puede reducir la existencia a sus capacidades analíticas, ¿no? Por eso me parece a mí la importancia y la insistencia de Diego en la juventud, ¿no? Hace unos días, creo que está por acá entre nosotros, ¿no? El filósofo sueco, Martin Björk, compartía una cita, algo que dijo el gran filósofo contemporáneo Jacques Camat. Es un filósofo interesante, ¿no? De los orígenes del Partido Comunista Italiano, que después se desertó y hoy en día, digamos que es una especie de ermitaño, ¿no? En Francia. Camas dijo que el poder odia la juventud, porque la juventud es algo así como un espacio previo, o una zona previa a la domesticación, ¿no? A la subjetivización. Entonces a mí me parece que el interés de Diego por esa figura, ¿no? Que no es propiamente subjetiva, ¿no? Es algo que tiene que ver con esto, ¿no? Es algo que tiene que ver con una zona donde la política es siempre falla, ¿no? Y la vida runfla, de alguna manera, es siempre, digamos, esa zona irruptiva, ¿no? Infrapolítica, siempre en relación con la política, pero por debajo, que no puede ser asumible, ¿no? Y que tiene su propia autonomía, ¿no? Entonces, en una época ahora, ¿no? de revueltas, de insurrecciones, ¿no? Me parece a mí que el acento de Diego es interesante, ¿no? Es decir, la insurrección o la revuelta no está solamente suscrita al acontecimiento, ¿no? Al acontecimiento digamos, de la ocupación de una plaza, ¿no? Sino en la fuga, en la deserción, ¿no? Que la vida hace cotidianamente de la política, ¿no? Entonces, bueno, quería solamente decir esto y me imagino que saldrán cosas interesantes, ¿no? Entonces, no sé quién quisiera comenzar de los demás, Lucía o Marina. O sea, voy yo si os parece, pero vamos, Claro. como queráis. Bueno, en primer lugar agradeceros la invitación porque, bueno, la verdad que yo pertenezco a un colectivo que se llama La Trivial, bueno, es una revista en realidad, y tanto Gerardo como Manu Romero le hicieron una entrevista a Diego hace creo que un año, y la verdad que desde entonces es como que desde Madrid seguimos bastante los artículos de Diego, así que ojalá en algún momento la pandemia lo permita y le tengamos también por aquí presentando. Ahí estaré. Nada, yo me había apuntado 3 ideas en realidad porque me interesa más casi la conversación que pueda surgir, pero venían bastante al hilo de lo último que estaba comentando Gerardo.
Así que, brevemente, en primer lugar, lo que me gustaría señalar es que creo que la literatura de Diego, y en este caso hablo del libro, pero hablo en general de las cosas que he podido leer de Diego, creo que resultan tan atractivas, no tanto por lo que dice desde un punto de vista normativo, sino por las posibilidades de pensar, ¿no? Creo que es una literatura que defiende o que en realidad incomoda sobre todo las posiciones más moralizantes, que en algún punto también están en la izquierda o que están sobre todo en la izquierda, que son posiciones que intentan siempre como imponer. Entonces aquí me parecía como muy democrática la literatura de Diego, porque son posiciones que están como constantemente diciendo qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que es digno, qué trabajos sí que son dignos, qué trabajos son indignos. Y son posiciones o son posturas que siempre van desde afuera, ¿no? O sea, que las mismas personas que hablan de todo esto jamás se tienen que cuestionar trabajar en eso o no trabajar. Bueno, esto es lo que me parece más interesante, creo, de la lectura de Diego. En general, de las cosas que he leído, me apuntaba también estas formas que estábamos antes hablando de las formas de habitar los barrios, que son múltiples, pero sobre todo que son válidas. O sea, creo que esta cuestión de rescatar la validez de las formas de vida plurales, de que no hay una sola forma de habitar la ciudad, sino de que hay otras y de que esas otras también cuentan y también son válidas, como que me resultaba atractiva. Aquí me acordaba el otro día escuchando una entrevista que le hacían a Georgina Orellano, que bueno, si la conocéis, pero la gente que es argentina imagino que sí, ¿no? Del sindicato de prostitutas, y a ella le preguntaban esta cuestión de que por qué ejercía la prostitución o que por qué era prostituta. Y claro, esta pregunta siempre va con un montón de prejuicios, no es la misma pregunta, no es lo mismo a quien le preguntan por qué eres prostituta que a quien le preguntan por qué eres abogado. O sea, no le interesa tanto la vocación de prostituta, sino es casi un prejuicio que te va diciendo, bueno, justifícame por qué has tomado esta decisión. Y entonces ahí ella, bueno, expresaba toda esta cuestión de que, bueno, decía que ella había elegido la prostitución porque era lo que le posibilitaba llevar la vida que quería, le posibilitaba llevar a su hijo en taxi al colegio, etc. Y me recordaba muchísimo esto a la lectura de Diego, que creo que él, y que luego me podrá corregir si no, creo que él hace una crítica sobre todo de lo que es la institución, del cierre que hace del cierre que se hace como constantemente desde la institución, ¿no? Crítica a ese trabajador social que te dice, ¿no? O que te dice cuántos hijos puedes tener, o a esa ONG que va al barrio y dice, bueno, no voy a financiar más los comedores porque bueno, he visto mucha gente que se está gastando el dinero en televisores nuevos o en ponerle cable para ver el fútbol, ¿no? Como que creo que precisamente la crítica fundamental de Diego va a este intento de sutura que hace siempre la institución de todo orden. Entonces, todas esas vidas que quedan afuera de lo que el orden querría mantener para mantenerse a sí mismo es lo que Diego refleja. Y aquí me surge quizás la mayor de las dudas, que es que sí creo que él está constantemente intentando decir que no habla o que la vida runfla, en este caso, no es una cuestión política. Y a mí ahí me surgen como muchas dudas, porque creo que no es una cuestión política en tanto en cuanto no pasa por la militancia, no pasa por pertenecer a partidos políticos, no pasa por defender o sea, creo que le da igual la política en ese sentido. Pero, sin embargo, creo que es una postura fundamentalmente política y creo que es una postura fundamentalmente política en tanto en cuanto lo que hace la vida runfla es abrir los espacios. Es decir, entiendo, y aquí me recordaba Rancière, yo creo que todas las personas que leemos el texto nos interpela de una manera diferente y también nos interpela con respecto a los autores que trabajamos o que más leemos. Y ahí me recordaba mucho esta cuestión de Rancière, porque en realidad lo que hace Diego es como ni siquiera hablar de lo sin parte, ¿no? Sino reflejar que hay gente que está fuera del orden, o sea, reflejar precisamente ese desborde, ¿no? Y creo que frente a esa
visión precisamente cerrada de la institución que no es capaz de ver lo que pasa en las periferias, creo que haces una defensa, bueno, principalmente de la vida runfla como ese desborde, como una reivindicación de la fiesta, del asado, del fútbol para todos. Bueno, no sé, se me ocurrían así como muchas cosas, ¿no? Y viendo además, bueno, el otro día veía una ONG que no tengo ni idea, no he investigado nada, pero que se llama Asado para Todos, Asado para los Pibes, Asado para los Pibes se llama, y claro, me resultaba como, bueno, me resultaba como interesante también esto de que no es, de que los barrios tienen que ser unos, o sea, tienen que ser también lugares de fiesta y no lugares de hostilidad. Y nada, o sea, simplemente creo que si algo hace la vida runfla precisamente es esto, es abrir nuevos espacios, es plantearse la ciudad de una manera diferente y sobre todo remapear los barrios. Y en ese sentido me parecía que como pocas cosas pueden ser tan políticas probablemente como esta reivindicación de la vida runfla. Y nada, a mí la verdad que me ha encantado el libro. Comparto esta cuestión del segundeo también que estaba diciendo antes Mauricio, que yo me la había apuntado o la había subrayado más como una cuestión de una visión muy democrática de la educación, o sea, como que la educación es acompañamiento también, o sea, esa especie de segundeo con la hija que tiene que ver también con eso, con más allá de los vínculos, romper las jerarquías en la educación, ¿no? Que no romper con este dicho popular que decimos en España de no sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Sino como que también son válidas las vivencias. Y nada, eso, simplemente. Gracias, Lucía. Muy Gracias. bueno. ¿Quién quisiera seguir? ¿Marina? Dale, sigo yo. Me parece que estoy teniendo como mala conexión. No sé si me escuchan o yo por ahí, a mí se me corta un poco. Acá se escucha bien. Sí, se escucha ¿Se perfecto. escucha? Bueno. Yo escribí lo que pensé, entonces lo leo más ordenadamente. Eduqué a mi hija para una invasión zombie no es un libro. Es una experiencia mutante, una estrategia micropolítica para resensibilizar la metrópoli. Quizás un libro también puede ser eso, no lo sabemos, pero no puede adjudicársele a Valeriano esta intención. Es un efecto posiblemente intuido, elaborado en base a la experimentación, pero seguramente no buscado. Eduqué a mi hija no busca efectos, sino complicidades, resonancias, velocidades comunes, efectos secundarios de una escritura corporal, de un cuerpo que actúa sobre el lenguaje y sobre la lengua. Neologismos, berretines y ritmo hacen de la experiencia de escritura una práctica performativa. La política no se hace texto, no es una consigna. Irrumpe en la textualidad e invierte los términos de la autoría. Las vidas runflas no son sujetos de la política, sino una experiencia irreductible a un nombre o a una identidad. Sin articular una teoría, Valeriano ofrece imágenes de pensamiento. Imágenes que permiten trabajar contra la dimensión identitaria. Imágenes de lo que no tiene forma ni aspira a tenerla, a excepción de constituirse en un dispositivo de hacer ver. Como en un espejo deformado, que la identidad es la imagen solipsista por antonomasia. Al yo de la identidad se le contrapone una diáspora de vidas runflas, místicas, porque se niegan a la captura de su potencia de existir. Mejor cobrar por coger a que te cojan sin preguntarte. Mejor semblanza que llevar un currículum. Si el ideal de inclusión es la marca del progresismo devenido gobierno de lo posible, el runflerío abre una pregunta que no puede responderse desde los eslóganes repetidos incansablemente, que es cómo realizar la crítica política a la época, eludiendo las trampas del discurso de la política. Valeriano opta por la fuga, seguir las errancias de un apocalipsis encantador, gozoso y amoral. Ser, como afirma Millonic, un extranjero en el tiempo, huir de la época. Apocalipsis como problema de vida o muerte, pero también como posibilidad de hacer mundo, dice.
Esa operatoria de desmarque, de desplazamiento enunciativo, tiene profundas implicancias en el campo del deseo, como experiencia, como lugar de encuentro con el mundo y con los otros, y del lenguaje. La disputa hoy fundamental se presenta en el terreno del deseo. ¿Quién va a darse para sí la autoridad de gobernar nuestra pulsión vital? ¿Quién va a decirnos cuál forma de amor, cuál pasión política, cuál insistencia afectiva? Desmontar el deseo de su régimen policial, liberar a la vida de su impotencia, ser agua para lo que brota. La gerencia sabe, algo pasa ahí donde todo parece hostil, violento, revuelto, desquiciado. Mundo abierto a que pasen cosas, mundo ranchada, anticheto, derrochón, mundo manija, desorden, guerrilla, viaje, tranza. Mundo de la vagancia donde el impulso hacia lo vivo se presenta de manera caótica. Dijimos que también tiene implicancias en el lenguaje, porque fabular es un acto de habla y también una forma de vivir en un mundo que ya no ofrece novedades. Solo una corporalidad vibrátil, indócil, ingobernable, que impregna su singular punto de vista, su perspectiva del mundo, tiene la fuerza necesaria para destituir la imagen del agotamiento. Agotada ya la política tradicional, las instituciones tradicionales, la familia tradicional, los roles tradicionales de género, los cuerpos zombies son más que una metáfora de lo que vive en forma de muerte, más que un residuo necropolítico, más que el fracaso del hacer morir que queda como vida nuda. Los zombies es una afirmación. Esos cuerpos irredentos abrirán en la clausura de la metrópoli un espacio de respiración. Fugar de la metrópoli es entonces un gesto. Mutar, hacerse otros, vagar, salir del yo, armar una perspectiva que permite escribir algo allí donde aún no es, donde no hay. Un borde, un margen, un territorio otro. La calle no es el universo blanco de lo público, ni el lugar donde derrama el pueblo organizado sus demandas. El pueblo como gran sujeto de la política es el dueño de la calle. En Valeriano la calle es el borde donde se hace mundo en el apocalipsis, donde se crea una subjetividad de borde, no borderline, sino borde como pliegue. Una apertura invisible si no se tiene el gesto de ocultar, de hurgar, cuidando de no romper los delicados mecanismos de ocultamiento que las subjetividades del borde despliegan sobre sí. Hacer ver, operatoria del dispositivo de escritura, no es visibilizar. Hacer ver es, en primer lugar, una lectura de las fuerzas que atraviesan y marcan el campo existencial. A veces hacer ver es disimular, hacer pasar una cosa por otra, hablar de lo que pasa en la calle sin llamar al patrullero. Implica crear imágenes y lenguajes. Extraer en medio del apocalipsis una enseñanza intransferible y por lo tanto inútil, pero no impotente. La fuerza del saber apocalíptico en la metrópoli radica en su capacidad de resensibilización. Hacer con el lenguaje lo mismo que se hace con el cuerpo. Vibrar, latir, respirar. Si Benjamin decía que existe un punto de encuentro entre las generaciones pasadas y la nuestra, que nos indica que hemos sido esperados sobre la tierra, habrá entonces una posibilidad de escribir y hacer ver. Una escritura política que se funda a su vez en una política de la escritura. Escribir para mapear afectos, escribir para perder la forma humana, escribir porque es urgente en esta guerra. O como propone Calvino, encontrar en medio del infierno lo que no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio. Eso. Muchas gracias, Marina. Y si le parece bien, Felipe, ¿pudieras intervenir? Hola. Hola a todos. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, primero gracias a todos por la invitación, por estar acá. Y bueno, para mí como geógrafo, hablar de experiencia y metrópoli implica necesariamente pasar por la teorización del espacio de Lefebvre, que propone en la década del 60 y que se transformaría en una suerte de base fundacional de la geografía humana y urbana, su teoría sobre la producción del espacio. Me parece que esta teoría, a la que ahora haré referencia brevemente para no tenerlos perdidos, constituye un marco conceptual bastante rico para discutir varias cositas del libro de Diego, varias cosas que también estuvimos
que estuvieron ustedes discutiendo a partir de sus presentaciones, pero también para hacerlo a la luz de ciertas propuestas de política pública, y esa es mi propuesta de hoy para dar algunos puntos que se están dando en Argentina, y estas propuestas tienen como objetivo aportar una solución al deterioro de las condiciones de vida en la ciudad. Pienso en primer lugar, por ejemplo, en el proyecto de reforma agraria promovida desde las organizaciones sociales, y también pienso en las discusiones en torno al ingreso universal que se están dando en los senos del Ministerio de Economía y de Desarrollo Social. Pero bueno, comencemos si quieren con esto de la producción del espacio lefebriano, que básicamente para Lefebvre se da durante 3 momentos analíticos. El primero vendría a ser la representación del espacio, que corresponde a ese espacio concebido por los planificadores que suelen racionalizar a través de mapas, por ejemplo. Luego tenemos el espacio de representación, que hace referencia al espacio vivido por los habitantes, por los ciudadanos. Estos le asignan símbolos y valores. Y por último tenemos las prácticas sociales en el espacio, que vendría a ser básicamente el espacio percibido en su materialidad al servicio de las actividades capitalistas de consumo y de producción. De estos 3 momentos analíticos decanta la posibilidad de enfrentamiento, porque, por ejemplo, el espacio vivido por los habitantes puede entrar en conflicto con aquel racionalizado y planificado por las clases dominantes. Es un espacio que viene además cargado por una supuesta objetividad y cientificidad que esconde su concepción al servicio de las actividades capitalistas. Este primer enfrentamiento, obvio, es el más clásico y el más evidente, el que se suele movilizar con mayor regularidad en la literatura académica, pero también en esta confrontación me parece que podemos encontrar o enmarcar, si se quiere, algunas de las reflexiones sobre la experiencia de la vida runfla en la metrópoli y sus posibilidades de alterar el orden espacial dominante de la ciudad blanca al transformar las ciudades, las ferias, los paseos, el orden lógico de la cultura, agregaría también del espacio, de manera silenciosa y a su vez escandalosa. También, por otra parte, desde una perspectiva lefebriana, esta tarea sería difícil de realizar, simplemente por el hecho de que, si bien cada grupo social genera una relación con su espacio al poner en práctica su hábitus, sus maneras de pensar, de sentir, de comportarse, se encuentra también al mismo tiempo profundamente influenciado por el hábitus del que produce el espacio. Sucede algo interesante alrededor del espacio de representación del runflerío y el espacio material, porque aprender que el consumo libera y el confort no educa implica, por un lado, una cierta convergencia entre estos 2 momentos analíticos de la producción del espacio, pero también es evidente que este consumo se opone ideológicamente al que se concibe desde las clases dominantes y por ende al tipo de consumo que los arreglos espaciales buscan fomentar. La confrontación con la materialidad del espacio organizada en torno a la producción, a la productividad, es bastante más evidente. Cuando la vida runfla piensa tácticas y estrategias para evitar convertirse en un zombie, evitar ser lo que se espera, es decir, paciencia y disciplina en el roca, cuando alguien se tira bajo el tren, cuando cortan camino de cintura porque Denor ni aparece, no lo hace pensando al zombie como la prole sobrante del paradigma tecnocrático, como una clase peligrosa, tal como se piensa desde las organizaciones sociales, que se concibe desde las clases dominantes a las clases medias bajas de las periferias de las grandes ciudades. Al contrario, lo hace pensando en la especie de zombie. Pareciera que cultivan justamente estas mismas organizaciones sociales con su concepción del trabajo como mediación imprescindible para el compromiso y, por ejemplo, también para el alejamiento de adicciones y ese tipo de narrativas que se suelen dar. La confrontación de los personajes colectivos con estas organizaciones es evidente. Esta experiencia de la metrópoli en la metrópoli por parte de la vida runfla aporta un elemento interesante justamente en torno a la discusión del proyecto de reforma agraria promovida por estas mismas organizaciones sociales. Me parece que resulta de particular interés porque es una propuesta que para muchos progresistas bien pensantes, entre los que me incluyo,
nos sorprendió para bien su reivindicación por parte de Alberto Fernández. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que desde la academia, si se quiere, desde los estudios urbanos, en función de esos análisis de las relaciones entre el campo y la ciudad, justificarían una propuesta de esta índole? Bueno, hay una serie de estudios de caso, muchos de estos estudios de caso se concentran en China y Sudáfrica, pero básicamente lo que dicen es que al campo se lo percibiría como una fuente de ingresos complementarios para las familias que sufrieron las consecuencias del deterioro de las condiciones de vida en la ciudad. En un textito que escribí hace no mucho, utilizaba a mi pesar a un economista ortodoxo, Gleiser, para argumentar mis dudas o para contraponer un punto acerca de la viabilidad del proyecto de reforma agraria, que implicaría, en el caso de Argentina, una redistribución de la población desde las ciudades hacia el campo. Este economista considera, por ejemplo, que aquellos que se instalan en los asentamientos informales, que a pesar de toda la teoría urbana postcolonial, siguen representando en el imaginario colectivo las condiciones de vida urbanas las más indignas. Bueno, este economista considera que aquellos que se instalan en estos espacios lo hacen de manera racional. ¿Por qué? Porque básicamente por los servicios que ofrece la ciudad por su cercanía. De cierta manera es una posición bastante similar, para no decir la misma, y algunos recordarán, a la que un periodista argentino, hace no mucho, hizo sobre las condiciones de vida en un barrio popular muy cercano al centro de la capital federal. Él hablaba de una supuesta dignidad de hablar en este barrio por la cercanía justamente de servicios culturales, como por ejemplo el cine Gomó. Desde esta perspectiva utilitarista se hace más bien alusión al espacio material de la ciudad. Sin embargo, me parece que la ciudad es también aquel único espacio en el que se puede vivir una vida runfla, en el que uno se puede representar como parte del runflerío, yendo a ver a la renga en Huracán, en el furgón del Sarmiento, en la estación de Merlo Gómez mientras uno espera la chanchita en el 269, yendo a la fábrica de pizzas de Castelar. Ahora bien, ¿qué pasa con el ingreso universal? Del Ministerio de Economía se considera que deben crearse 4 millones de puestos de trabajo para absorber toda esa oferta de trabajo que hoy se encuentra desempleada. Eso implicaría, según sus cálculos, un crecimiento de 10 puntos del PBI, algo que hoy en día, hasta para un país que sufrió mínimos desequilibrios económicos, macroeconómicos, pareciera imposible. Es un proyecto de avanzada. No nos olvidemos que una buena parte de la clase dirigente, incluso en la coalición oficialista, sigue creyendo en la utopía de la absorción de la oferta de trabajo, y más aún hoy, a partir del acuerdo con los acreedores privados, a partir de un modelo de desarrollo de país consensuado. Pero una vez más, la propuesta se impulsa ante todo a partir de la cuestión laboral, y suele acoplarse muy bien también con las reivindicaciones feministas. El ingreso universal se lo percibe, por ejemplo, como un método para asegurar el reconocimiento del trabajo de todas las sacrificadas que contribuyen a alimentar, gracias a sus ollas populares, a los pobladores con mayores dificultades de los barrios. Entonces, una vez más, me parece que queda desdibujado el tema del consumo y pone en la mesa, de cierta manera, la pregunta de la representatividad del runflerío en la coalición oficialista. Esto de la representatividad de la vida runfla me lleva a un último tema que me gustaría conversar, que tiene que ver con las infraestructuras de servicios urbanos. Durante el gobierno de Macri, la obra pública fue utilizada como caballo de Troya, primero desde una perspectiva pseudo-keyneo-desarrollista, como motor de una economía que necesitaba comenzar a crecer, luego, ante la inexistencia del efecto multiplicador esperado, como la prueba de una supuesta inclusión social por parte del macrismo. De hecho, las obras de construcción de cloacas, la conexión a la red de agua potable fue parte de la campaña, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo que para otro textito había entrevistado a los funcionarios y a las funcionarias de la Secretaría de Infraestructura Hidráulica, y ellos estaban convencidos de que era la llave a la reelección. Queda la duda de saber si, de no haber chocado la economía al macrismo a fines de 2018, una eventual victoria del Frente de Todos en 2019 se hubiese explicado no porque el cemento no se come, como dijo una diputada kirchnerista en el Congreso en ese entonces,
sino porque el cemento no se consume. Y ya para cerrar, creo que me pasé el tiempo, pero desde la perspectiva lefebriana, el urbanismo opera simplemente como una herramienta que permite disciplinar a la sociedad, y en ese sentido quisiera preguntar si puede existir una vida runfla con metrobuses, con el Sarmiento, ese tren de cercanías que une la capital federal con el oeste del conurbano, soterrado. ¿Se puede adaptar o son simplemente incompatibles? Ahora bien, para el Lefebvre la superación de la alienación implica necesariamente superar la mercancía, el capital y el dinero como fetiches que reinan sobre lo humano, sobre el espacio, sobre la metrópoli, sobre la experiencia. Se trata, por un lado, de una convergencia con el modo de vivir el espacio urbano por el runflerío, tal vez, pero también para Lefebvre existe la posibilidad de un derecho a la ciudad, un término que hasta el peor de los neoliberales ha sabido reapropiarse, que implicaría reivindicar una repolitización del espacio urbano, entendido antes que nada como obra, como creación colectiva y participativa por parte de los ciudadanos. Pareciera que la vida runfla tampoco eso es una posibilidad, o no lo sé, veremos. Muchas gracias, Felipe, por tu intervención. Y seguimos con Aldavi Olvera, desde la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Hola a todas, a todos. Bueno, yo voy a intercalar habla con escritura, y me parece que eso es el libro de Diego, ¿no? Bueno, no un intercalar, sino a veces hasta un conflicto. Y también, como situar un poco también la lectura, voy a hacer una lectura como si me trajera a Diego a pasear a las calles de Ciudad de México, ¿no? De alguna manera. O sea, es una lectura como muy chilanga, muy localizada aquí, pero justo creo que eso se trata, ¿no? De ver cómo resuenan esas palabras aquí, aunque yo tuve que leer con un diccionario argentino, en buena parte, pero me parece que justo en eso reside como la potencia de lo que voy a decir, entonces tal vez necesiten un diccionario mexicano para lo que pueda aquí mencionar. Aquí en Ciudad de México, especialmente en las orillas de la megápolis, hay una experiencia que a muchas personas de diversos estratos sociales, pero especialmente abajo, nos encanta, que es como ir al tianguis, ¿no? El tianguis son los grandes mercados que tienen, bueno, mercados que se instalan, son un acontecimiento, porque no son un mercado tal cual detrás de paredes, se instalan en diversas calles, en diverso tiempo, y tienen más de 500 años instalándose, ¿no? Y en esos mercados es donde la gente pulula de alguna manera, ¿no? Es donde como dice un cronista de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl, que es el municipio donde vivo, donde uno va a recrear la pupila, ¿no? Y de alguna manera eso era nuestra forma de vida, nuestra forma de hacer, nuestra forma de estar, hasta que llegó la pandemia, y eso empezó como a hacer enormes diferencias en la manera en la que pululábamos en la ciudad, ¿no? Muchos se quedaron como a aplaudir en los balcones, pero como la Ciudad de México no tiene balcones, entonces nos tendimos en los techos a mirar el cielo, ¿no? Pero eso, a pesar de como todas las posibilidades que habría el volver a ver el horizonte de la región más transparente, que así Alfonso Reyes le llamaba a la Ciudad de México antes de que llegara la nata de smog en los 90s, está también la gente que hacía posible como que todos comamos, y no, ¿no? Y me parece que en buena parte eso yo reflexionaba mientras te leía, ¿no? Quienes hacen o no, incluso algunos tweets por ahí lo llegaste a poner, Diego, también sobre este asunto, ¿no? Sobre quién hace posible que se coma y que no se coma, y quién tiene que seguir pululando. Ese es algo que, mirando el paisaje, siempre es como problemático para mí, ¿no? Entonces, esa es como una primera reflexión que tuve, ¿no? La vida abajo que sigue pululando, haya o no un virus o haya o no una contaminación, ¿no? Y bueno, con la extensión como de digamos, la radicalización, se podría decir, de la vida, bueno, del proyecto de la cibernética, diría Rodrigo, y sobre como todo el orbe,
me puse a pensar sobre el asunto del apocalipsis, porque era uno de los primeros como tonos que llegó a México, especialmente porque mientras estábamos en pandemia tembló como siempre tiembla. Entonces, a la vez te salías de casa y estaba el virus, pero si no te salías te aplastaba. Entonces, dentro de esa clase de reflexiones, pensaba mucho en Carlos Monsiváis y especialmente en un libro que es este, que se llama Los Rituales del Caos, que es un libro maravilloso para leerte, en el sentido de que Monsiváis piensa ahí, ya después lo desarrolla en otro libro que se llama Apocalíptic, pero Monsiváis piensa ahí que el apocalipsis ya llegó en los 90, en particular a la Ciudad de México, y que lo que se vive es un post-apocalipsis. Es prácticamente el pulular de la vida y lo que él aquí define como los rituales del caos, ¿no? Y voy a leer como dos pedacitos como súper rápido del prólogo, porque me parece que está hablando contigo y está hablando con nosotras y nosotros acá. Dice, las formas enredadas, solemnes, divertidas o grotescas de la vida en sociedad se identifican ante sí mismas de modo más bien típico. Multitudes que se hacen y rehacen cada minuto, carnavales previstos e imprevistos, capacidades adquisitivas, placer por extraviarse en los laberintos de la energía o de la inercia. Un poco más abajo habla del consumo, ¿no? En el centro el consumo, en el mundo de las grandes supersticiones contemporáneas, la compra y el anhelo de compra se han convertido en el don para reflejarse en el espejo del prestigio íntimo. Al que se califica como fuerza que verdaderamente encausa a la sociedad, ¿no? Digamos, es como una transición, no es tal cual el consumo del que estás hablando, pero se deja entrever ahí algo y acabo con esto, ¿no? La diversión genuina, ironía, humor, relajo, es la demostración más tangible de que pese a todo, algunos de los rituales del caos pueden ser también una fuerza liberadora, ¿no? Entonces, con toda como la reticencia letrada que se pudiera tener como a estos rituales del caos, los grandes conciertos, por ejemplo, de rock aquí de los 90 que eran una locura, la instalación de tianguis, pero también los conciertos de Luis Miguel y todo eso que puede ser como en masa y la experiencia de ella, también Monsiváis ve como este carácter crítico, ¿no? Entre el apocalipsis. Y eso, ¿no? Digamos, el fin del mundo llegó en los 90, al menos en la Ciudad de México, y cómo pensar a partir de eso, ¿no? Cómo desertar en ese fin del mundo. Tengo como varios apuntes leyéndote acá, pero me voy a adelantar un poco. Y más bien pienso en la disputa del apocalipsis, ¿no? No como programa, sino como supervivencia, que tú también lo mencionas ahí. Aquí con varias amigas y amigos tenemos un acuerdo que es no morirnos, ¿no? Y me parece que es un, un primer punto de acuerdo y que también se lee cuando está como, bueno, también está en tu libro, ¿no? Ok, está bien experimentar, pero no hay que colgar los tenis, como decimos aquí. Y de alguna manera, eso, ¿no? Otro segundo, bueno, y del apocalipsis creo que es en una disputa en el sentido que hemos platicado muchas veces con Gerardo y con Ángel Álvarez aquí en México, especialmente en el Instituto 17, que tiene que ver con las prácticas críticas de la metrópoli, ¿no? Pienso mucho como en qué se hace después del apocalipsis, la autoconstrucción, la vida en la obra negra, el paisaje como problema, las chácharas del tianguis, ¿no? Y toda su potencia crítica e irónica que puede tener esas formas que son las formas de acá, pero seguro les resuenan en los lugares donde están. Otra cosa, yo sí lo vi como muy, quise desencantarme con el asunto del recorrer la ciudad. Creo que no estamos ya en el flaner, ¿no? Tampoco estamos como en el paseante de la vida nocturna. Aquí más bien hay una palabra en México que se llama dar el rol, una expresión, rolar o rodar, que es lo que las bandas de chicos de los 90, especialmente de la periferia, hacen para vivir la vida, ¿no? Entonces se juntan como de manera gregaria en algo que eso se llama banda, así se le dice. Ahora al grupo de amigos le decimos banda ahora, pero antes la banda era específicamente ese modo de vivir en las orillas punk de la Ciudad de México, en particular en Ecatepec y en Ciudad Neza. Y de alguna manera, en un libro que se llama El Blues del Chavo Banda, de los 80s, de un escritor que se llama Eduardo Villegas Guevara, él lo ve de una manera bastante desencantada, ¿no? Porque o sea, en su vida, en el rolar, piensa que es como un torbellino, ¿no? Dice como un camino de sueños
que están pisoteados. De alguna manera se rola porque no hay de otra, ¿no? Y me parece que eso también es importante y que creo que también está de alguna manera en tu libro, ¿no? Tiene que ver con una persistencia de la vida. Y hay una canción que me gusta mucho del Tri de México que se llama Perro Negro y Callejero. Y en esa canción dice, tengo que rodar y rodar y rodar y rodar, de alguna manera como un giro interminable, ¿no? Y en ese desencanto del rodar y del caminar en las orillas de la ciudad, ¿qué potencias quedan, ¿no? Especialmente cuando, por ejemplo, en las orillas de la Ciudad de México, a veces ya es imposible salir a caminar, no solo por la pandemia, sino porque, pues, te agujeran, ¿no? Entonces, yo pensaba eso, ¿no? Como en las potencias alegres que hay, pero también en la supervivencia o en ese pacto de no morirnos que hay como en tu libro y que las mujeres viven a diario de manera mucho más intensa, especialmente aquí, ¿no? Eh, y bueno, reviso como, vuelvo a traer, ya con esto voy a apuntar dos cosas más. Había una palabra que constantemente mientras leía el libro me venía a la cabeza que era pulular, como decía, ¿no? Y esa palabra, cuando le puse en Google pulular y me decía, por esas calles pululan ladrones, traficantes y gentes de mal vivir. Y me encantó, porque para hablar, luego me puse a ver el origen y viene de pulos, que es animal joven, retoño, y o sea, pulular es delincuencia y a la vez es una plántula, ¿no? Y un animal pequeño y joven. Entonces me parece que habría que repensar como el pulular a partir de ti y también para generar como un punto de vista de vida y no caer como en el nihilismo que se cayó aquí con el punk que rolaba en los 90, ¿no? Y bueno, tengo varios otros apuntes, pero más bien me voy a ir al último, que es más bien una pregunta sobre el cachiva y el cachivache, ¿no? Me encanta como pensar esa palabra a la luz de una palabra que yo trabajo mucho que es la cháchara, que es una palabra italiana, pero aquí en México, no sé si, creo que en Chile también, pero a ver si el cachivache es como una cosa rota, inservible o algo despectivo y, o sea, que quiero preguntar como en qué sentido es una palabra que se refiere a una persona o al habla, no solo al objeto, porque la cháchara, que aquí en México es como la reina de las periferias, es la manera en la que, o sea, cháchara es tanto una conversación, digamos, una abundancia de palabras que la RAE llama inútiles y baratijas, pero para nosotros es el reuso de la vida. O sea, todas las cosas que quedan en los tianguis y que nos traemos a casa para poder reordenar nuestra existencia es la cháchara, pero también cháchara es una palabra que sobra. Y de alguna manera, o sea, parto de eso y eso lo dejo como potencia, porque creo que en tu libro como las palabras son experiencia y acontecimiento, pero también son brotes de la necesidad, y las palabras también leídas en una clave menor, o sea, con una vibración, una intensidad tremendas, porque no solo pensaba en lo que significan, sino en cómo sonaban y en su fuerza a la hora de sonar y a la hora de repetirse. Esa también es la cháchara, una serie de palabras que están como dichas de esa manera, y es una materialidad, ¿no? Es lo que te traes a casa para el reuso, ¿no? Y entonces, como qué posibilidades críticas nos deja eso cuando te traes las chácharas a tu casa de vuelta. Eh, y bueno, otros apuntes varios, pero lo dejo ahí para la conversación y perdón por extenderme, pero me emocionó mucho el libro y quería sacar mis mexicanadas por ahí. Muy bien, Gracias. David. Gracias por tu intervención. Ojalá nos enseñen DF pronto. Y concluimos antes de pasar a los comentarios y a escuchar algo que diga Diego. Pasamos a Rodrigo Carmi, el amigo Rodrigo desde Santiago. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Hola. Lo mío la verdad que va a ser una cosa muy breve y más de carácter experiencial. Te estoy hablando acá de Santiago de Chile en un día que es un día muy, muy especial para muchos, digamos, porque se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile. Y en mi perspectiva, al menos, ¿no? La Unidad Popular no fue
el triunfo, simplemente el triunfo de una coalición política. Si hubiera sido el triunfo de una coalición política, seguramente no habría habido golpe de Estado, ¿no? Sino que más bien la Unidad Popular fue una experiencia inédita en la política chilena, ¿no? Y eso me parece que es lo que conecta muchísimo con tu texto, ¿no? Que lo que está en juego en la Unidad Popular es básicamente una experiencia hostil a la polis, hasta cierto punto, ¿no? Y que evidentemente se podrá discutir el modelo de Estado que había en ese minuto, pero en tanto hostilidad a la polis, ¿cierto? O como dijo un expresidente de la República, chileno, ¿no? Dijo, bueno, lo que sucedió en la Unidad Popular fue que finalmente los mapuches cruzaron la frontera del Biobío. Cruzaron, ¿no?, la frontera y llegaron a la ciudad, ¿no? Invadieron la ciudad, ¿no? Precisamente los no ciudadanos invadieron la ciudad, ¿no? Esa es la idea que tenía Frei Montalva de lo que sucedió en la Unidad Popular, y por eso para mí la Unidad Popular es básicamente digamos, una experiencia, ¿no? Y hay que, una experiencia de lo popular, ¿no? Una experiencia de lo popular, ¿cierto?, que conecta, creo, con esta apuesta que disfruté mucho, con la que disfruté mucho leyendo tu libro, que es esta idea de vivir sin pastoreo, ¿no? Vivir sin pastoreo, ¿no? Bueno, por eso Allende es un pastor fracasado, digamos, o sea, finalmente no conduce a nadie, ¿no? O sea, un vivir sin pastoreo, una deserción, ¿cierto? Y recalco también la cuestión del secundar, por un poco lo que decía Mauro al principio, ¿no? Porque ahí entronco con una cuestión que me parece que es bien importante y que al menos me interesaría discutir, que es una amistad sin orden político, ¿no? Una amistad sin orden político. Si vivir sin pastorear significaría, o segundear, sería una suerte de amistad sin orden político. Y esto me parece muy interesante, sobre todo considerando que uno podría leer la historia de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, en Platón, Aristóteles, en fin, los clásicos, ¿no? Como la puesta en juego de una amistocracia, ¿ya? Donde la amistad, en vez de convertirse en la fuerza hostil, por decirlo de algún modo, al orden, se politiza y se vuelve el pivote sacrificial del orden, ¿no? Y entonces el problema de la guerra, el problema de la Stasi, ¿no? En fin, de alguna manera la política está vertebrada, ¿no? El pensamiento político está vertebrado por la tesis de la amistad, pero una amistad distinta a la amistad que se deja entrever en el texto, porque es una amistad pastoreada, es una amistad, por lo tanto, circunscrita a las lógicas sacrificiales, ¿no? Y diríamos en el léxico con el que comencé, ¿cierto? Una amistad circunscrita a lo político, despojada de la experiencia de lo popular, ¿no? O sea, despojada de esa experiencia de lo popular. Entonces, eso me parece muy, muy, muy provocativo, ¿no? Muy, muy clave. Y te quería preguntar también si ahí, quizás seguramente por la experiencia argentina, es a la inversa de la chilena, ¿no? En un sentido de que seguramente en Argentina hay una sobrecodificación del término compañero, por ejemplo. La cuestión de la militancia, en fin. Pero en Chile hay una desaparición del léxico compañeril, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, el compañero no es una categoría que ha sido pensada dentro de la tradición de la filosofía política o de la filosofía, ¿no? Sino la amistad, ¿no? Entonces, ¿cómo ver esa amistad sin polis, digamos, como una experiencia, ¿no? Una experiencia de lo popular sin polis, ¿no? O hostil a la polis, pero evidentemente dentro de la polis, y al mismo tiempo este doblez con el que uno podría pensar, digamos, la amistad por un lado
y todo el problema amistocrático que supone el pastorado, la soberanía, en fin, ¿no? Pero por otro lado, el compañero, que uno podría decir, bueno, el compañero se leyó amistocráticamente, ¿no? Y entonces, porque el compañero, en cierta manera, es el que te apaña, como decía Mauro, ¿no? Uno podría pensar al compañero también como el que te secundea, ¿no? Pero claro, si lo pensamos en el régimen sacrificial, digamos, de la política, ¿cierto? Ya el compañero se transforma en un amigo que está, digamos, enfilado para la guerra, ¿no? Y para acompañarte en la guerra. Entonces creo que ahí habría una especie de olla común, una especie de olla común de pasiones y términos que me parecen que son muy interesantes como para seguir pensando esta cuestión, ¿no? Me interesa mucho esto que pudieras decir algo sobre este asunto de la mistocracia, porque tengo la impresión que, digamos, hasta digamos, el capitalismo corporativo hoy día es también aristocrático, digamos, o sea, en otro sentido, ¿no? Pero, pero eso no quiere decir que la amistad sea eso, necesariamente, ¿no? Entonces, hay una hostilidad a la amistad contra la aristocracia, eso me parece que es como un poco clave, sobre todo en eso que tú recalcas mucho en el texto, ¿no? A propósito de la hija, ¿no? Yo me sentí muy identificado a pesar de que mi hija es mucho menor, tal como aparece ahí en la escritura, ¿no? Pero, claro, un amigo sin educación. Deberíamos tener puros amigos sin educación y sin la vocación, digamos, de educar a los amigos. ¿Para qué vamos a educar a los amigos? Una mierda la weá. ¿Para qué vamos a educar a los amigos? ¿No? Pero la aristocracia, sin embargo, se funda en un régimen donde los amigos son todos muy educados, ¿no? Entre otras cosas, la corporación filosófica, por ejemplo, acá que estamos reunidos todos aquí, ¿no? Eso nada más, gracias. Gracias por tu libro. Gracias a vos. Gracias, Rodrigo. Bueno, Diego, no sé si quieras, es imposible obviamente recoger todo lo que se ha dicho, ¿no? Sí, no, Si muy quieres difícil. Primero, gracias a todos y todas, son re generosas y generosas, digamos, digamos, no puedo esquivar decir que es muy lindo saber que leyeron el libro, que tuvieron algunas cosas ahí que vieron, que se tomaron el tiempo de escribir o de decir a partir de un libro que escribí, y eso a mí digamos, es un punto que me gusta, o sea, me da placer, no voy a esconder eso. Más cuando uno escribe bastante solo a veces, o solo en cómo resuenan las cosas, o solo en la poca los pocos amigos que uno va teniendo en la escritura. Entonces eso me llena de más alegría, ¿no? Encontrar cómplices en distintos lugares, inclusive en Argentina, es muy gratificante, es muy gratificante. Después, no sé, fueron muchas preguntas. Lo del segundeo, creo que es el tono ideológico del libro, no sé si vale eso, pero no hay nada más lindo que segundear. Se segundea porque hay que hacerlo y porque es lindo. Digamos, porque es lindo. No hay nada más lindo que segundear a quien queremos. No hay nada más lindo que segundear con quien estamos en la calle, o siendo padre, o a los amigos. Lo del segundeo para mí en el libro es central. Es central porque es la forma que quisiera tener de ser. O sea, no es la que tengo. Pero quisiera ser un gran segundero, quisiera que mi caminar político esté vinculado a esta amistad que decías, Rodrigo, más que a otras cosas. Quisiera que eso, saber que segundeo y que me segundean. Y uno muchas veces lo sabe, y está bueno. Pero me parece que es un tono que a mí me gusta mucho y que me llevó mucho tiempo pensarlo como padre, y me llevó mucho tiempo pensarlo y aprenderlo en mi vínculo con otros pibes y pibas. Trabajé con chicos y chicas en calle mucho tiempo, y fui con una idea, y esa idea se fue transformando en otra cosa, y aprendí a segundear. Aprendí a lo que significa el segundeo. Aprendí lo que significa respirar juntos, tomar aire juntos, escapar juntos, plantarnos juntos, disimular juntos, digamos, y juntas, ¿no? Aprendí todo eso de los pibes, y es
casi por lo único que escribo, es como para seguir poniendo en palabras eso que me emociona y me motiva tanto, que es cómo segundearnos en la ciudad. Después, lo de Runfla, capitalismo, el capitalismo, el consumo liberal, perdón, capitalismo Runfla, los pibes. Ahí hay algo que son intuiciones antes que términos, o que, digamos, son como palabras que me dan risa, que sé que dicen algo que todavía yo no lo sé muchas veces. Por ahí Felipe sabe lo que significa Runfla, porque es un término que se usa mucho, o se usaba mucho hace muchos años en Argentina, pero a mí me gusta cómo suena y cómo esa forma que suena va diciendo algo distinto y a su vez más o menos parecido a mucha gente, como en el consumo libera. Es como una teoría y un chiste a la vez, y teoría y chiste porque repercute de manera distinta cuando se dice. Entonces, tomándolo Runfla, son como palabras crocantes que van diciendo cosas que voy desarrollando a partir de ese decir, que las digo y después las encuentro en otro lado. Para poner un término común, Runfla es el vagabundo, lo Runfla sería lo vagabundo, ahí como empezándote a responder, Felipe, justo te tengo acá, por eso sería como lo vagabundo, pero no como el vagabundo de allá hace años, sino como el vagabundo con fiesta y consumo. Y puede haber con el Sarmiento soterrado, con los metrobuses, con más policía, con códigos QR runflerío. Sí, porque siempre se va a escapar por algún lado. Porque la necesidad de escapar va a ser superior siempre a las técnicas de control. Y porque Runfla también es una manera de mirar. Ser Runfla a veces, algunos pibes son Runfla siempre, algunos pibes son Runfla en determinado momento que se encuentran con amigas, que se segundean, que ranchan, que reclaman algo, para después dejar de serlo. Y Runfla es una manera de percibir también, me parece. Que podemos tener todos, que a veces la tenemos, que no podemos tener todos y todas, pero bueno, que está ahí. Es una manera, es como ver la realidad de una determinada manera también. Lo Runfla no sería un grupo social, algo sociológico. Runfla sería una acción, una manera, un caminar, una determinada actitud frente a algunas cosas. Linkeo con Cachiva, que ahora no lo veo, ahí está. Ahí está. Que me preguntás, Cachiva era... Yo como uso Cachiva acá, por cómo me gusta cómo suena, ahí siempre repito las palabras por cómo me gustan cómo suenan, por cómo van construyendo la repetición de segundeo, cachivache, manija. Generan algo en la escritura que a mí me gusta mucho. No sé si es efectivo o no, no sé si... Pero cachivache es un pibe o una... No, generalmente un pibe que está roto, que no segundea, que sus vínculos, o por lo menos yo lo escribo desde ahí, capaz que Felipe lo tiene desde otro lado, o Marina, pero es un pibe que no segundea, que está tan roto que ya no puede segundear. Decime, Gerardo, ¿cómo vamos? Que yo intenté como ir tomando de a poco las palabras y que me resonaban de lo que habían dicho. Sí, no, vamos bien, no sé si quieras seguir o... Si me ayudan con alguna... por ejemplo, a mí, algo que me parece que atravesó a todas las intervenciones, ¿no? Y aparece en el libro, ¿no? Desde el propio título, es también una intuición, pero una intuición con consecuencias me parece que decisiva, ¿no? Es la manera en que tú sitúas la tonalidad de la época o del presente como apocalíptica, ¿no? Entonces, no sé si quieres decir un poquito más sobre cómo te llegó o cómo estás pensando esta cuestión del apocalipsis, ¿no? Que tú sabes, tiene muchas estratas de significados, de percepción, Sí, ¿verdad? sí. Cada vez que hablo es peor porque, digamos, muestro lo poco pensado que es todo, pero bueno, digamos, hay dos cosas. Una, me gustan mucho, y a mi hija y a mí nos gustan mucho las películas de zombies. Nos gustan las películas de zombies, éramos fanáticos de The Walking Dead, pero digamos, tuvimos qué sé yo, de sus 5 a sus 10 años fuimos fanáticos de las películas de zombies. Es algo común en los pibes que les gustan mucho las películas de zombies. Entonces el apocalipsis es algo que siempre es deseado. Pero la vida es un garrón de aburrida, entonces el apocalipsis es casi como
salir a vivir es salir al apocalipsis, no ir a la escuela, te paso a buscar, te llevo no sé, a inglés, de inglés te llevo a... Sino que, bueno, entonces la idea de apocalipsis, si bien dice eduqué a mi hija para una apocalipsis zombie, hay una cuestión de fiesta de fondo, de que sea un apocalipsis. Y a su vez es una cuestión real. Digamos, el conurbano, donde nos criamos juntos, nosotros dos, es un apocalipsis, pero es un apocalipsis en todos los términos, de esperar el bondi para ir a la escuela, que el tren no viene, que te ponen a vender papas y morrones en la puerta de tu casa, que después hay un tranza. Digamos, es como un apocalipsis siempre festivo por esa capacidad de decir que pase algo, que nos pase algo. Y los zombies como un juego, un juego que cuando hablo de los zombies, justamente, no lo digo ni nada por esto, pero hablo de los zombies como potencia, no como aquel chico o chica que está drogado y no puede reaccionar, sino los zombies como la potencia, como la capacidad de algo carnívoro que devora justamente a los que no tienen potencia. Los zombies lo potente, no lo muerto. Digamos. Pero el apocalipsis viene de ahí, por la necesidad de que la calle sea una fiesta. Y como sabemos que no va a ser la fiesta progresista que nos quieren contar, queremos que sea el apocalipsis, casi como un deseo se jugaba ahí, como un deseo de salir a la calle, caminar por el pasillo, abrir la puerta, y bueno, no, esto de corramos al bondi porque nos pueden robar, vayamos para allá porque puede pasar algo, pero también con situaciones absurdas y divertidas que siempre pasan en la calle. Desde ahí está lo del apocalipsis. Y también ser padre de un adolescente en el Gran Buenos Aires, cada vez que salía al apocalipsis, y era, digamos, saber que la entregaba al apocalipsis y confiar en su capacidad de sortear las cosas que nos daba el apocalipsis. Sí, a ver, reduciendo un poco. Dale. ¿Dirías tú que un nuevo antagonismo, o uno de los antagonismos centrales del presente, pudiera ser un antagonismo entre zombies y policías, lo que a veces aparece en tus textos como me parece, ¿no? Como el Ortiva, ¿no? Sí. Sí, el Ortiva, me parece que eso es un poco... La policía no solamente entendida como la gorra, ¿no? Sí, está bien. Sino como todo... Como los docentes, los psicólogos. Exactamente. Los trabajadores sociales, exacto. Las organizaciones sociales en los barrios que van a... ¿cómo se llama? Que hacen el trabajo que ya no puede hacer la escuela. Sí, es una... Entre el runflerío y lo policial. Esa sería en la ciudad. Hay 1000 mediaciones distintas, hay 1000 lugares distintos, pero sí hay una cuestión entre lo que escapa y los que quieren atrapar lo que escapa. Entre los que huyen, los que desertan, los que para comprar 2 bolsitas de falopa hacen 30 kilómetros, se toman un tren, se toman un bondi, a los que quieren llevarlos a hacer talleres para salud sexual. No porque no haya que hacerlo, pero es entre los que quieren educar a lo no educable y los que escapan de eso. O por lo menos, no sé si es la tesis, es lo que siempre escribo. Vamos a ser más generosos. Pero en eso, lo que escapa y lo policial, hay un pibe desaparecido que apareció, que se confirmó que era Facundo. Era un pibe que en plena pandemia salió a ver a su novia, que vivía lejos, que estaba peleado, que no se encontraba, y apareció muerto. Es también Santiago Maldonado, que un pibe que era de un lugar, que fue, que vagó, que defendió, segundió a los que él creía que tenía que segundiar en ese momento y apareció ahogado. Es Luciano Arruga, que es un pibe que no aceptó salir a robar para la policía y fue desaparecido. Y así hay... Esa tensión también son los cuerpos de las pibas que matan, de los pibes que desaparecen, de las palizas que se comen en la comisaría. Esa tensión, esa batalla se da permanentemente, y se da en el centro y en la periferia, permanentemente. Es más buena la trabajadora social que el policía, pero la batalla es la misma. Es la misma. Es cómo atrapar eso que se escapa, que es insolente, que no acepta, que no baja la cabeza, que corre, y que si tiene que enfrentarse, se enfrenta porque es parte de la fiesta. Enfrentarse, la pelea es parte de la fiesta. Hay una alegría en quemar a un patrullero. Eso lo sabemos todos, además. Pero hay una alegría en eso. Hay una alegría en ir a un bautismo o a un cumpleaños de 15 en cualquier barrio
y terminan a las trompadas y a los botellazos, porque las fiestas terminan así también, es parte de la fiesta. Perdón. Claro. Bueno, entonces ahora tenemos preguntas, comentarios, ¿no? Tenemos a Diego acá para, bueno, no tirarle botellazo, pero No, por Dios. ponerlo incómodo por lo menos. Sí, Nah, Yo tampoco. quería una sola cosa pequeña, no sé si puedo. claro, claro. No, a propósito de la pregunta que hacías tú, Gerardo, que en el fondo, Diego, me da la impresión por tu texto, y no conozco, salvo ese texto y un par de columnas más, que el apocalipsis es la fiesta, digamos, ¿no? Ya, Sí, ¿no? sí, sí. Y que la fiesta es el apocalipsis. Exacto. Digamos, eh, salir a la calle es una fiesta, si es un apocalipsis, y la fiesta se transforma en apocalipsis porque uno deja la piel, deja el cuerpo y queda todo lacerado y lastimado y vuelve y arrancan un viernes y resucitan un domingo. Digamos, es eso. Y la fiesta implica divertir, pero la fiesta no es ir a una fiesta. La fiesta es un recorrido que implica correr, tener miedo, escaparse, que te pare la policía, todo es parte de una fiesta. Saquear, hay una serie de Si da violencia. saqueo, da Claro. saqueo, Dios. Sí, 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 el saqueo es algo, el saqueo es una memoria de los pibes que nunca saquearon, pero es una memoria que late, un recuerdo, algo que está latiendo en Argentina, que todos los diciembre es como un amigo dice ¿cómo se llama? Una paritaria a cielo abierto, que se da siempre en diciembre. Y siempre late, siempre está latiendo el saqueo. De hecho, se van dando pequeños saqueos, se van dando pequeños enfrentamientos todo el día, que como no son en la plaza, como no se ocupa una plaza pública, pasan desapercibidos. Yo me acuerdo cuando ganó Alberto, se decía que la victoria del peronismo frenó el estallido. Y no había que ser un analista político para saber que el estallido sigue estando, que, que los enfrentamientos por el territorio de las bandas en la periferia son un estallido, que la piba que le pega 3 puñalazos al padrastro es parte del estallido, que la gente que toma tierras es parte del estallido. Nada más que hay una lectura política que el estallido solo se da si se ocupa la plaza de Mayo o alguna plaza, no sé, en Córdoba, o si no, no hay estallido. Entonces, eh, uno, nomás con ir a la estación de Once, a la plaza, que es una de las estaciones más grandes, ve que el estallido está sucediendo a cada rato en esa plaza. Diego, una pregunta. Sí, ¿dónde? Acá está. Sí, aquí. Ah, yo siempre le he tenido como, ah, sí, como este problema, se puede decir como ambivalente con el asunto de la letra y el habla, ¿no? Porque tu crónica es habla, ¿no? Está en eso. Pero buena parte, o sea, ¿cómo no pensarse como en un cronista de Indias en el siglo XXI a la hora de hablar sobre el estallido, ¿no? Es como una de las grandes broncas que hay aquí en México. La vocación letrada es poderosa aquí y aún así hay como esas fugas, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo es tu experiencia a la hora de la escritura entre el policía y el ruflerío en una sola página, ¿no? A la hora de escribir. ¿Cómo? Y seguro que la atención es mucho más policial, o sea, soy mucho más policía que runfla, pero solamente cuando escribo es mi único momento runfla del día. Entonces ahí soy policía, intento no serlo, pero seguramente tengo mucho de policía, pero tengo la delicadeza de no escribirlo cuando soy policía no escribo, intento no escribir para no decepcionarme a mí mismo. Pero, Dios, qué difícil, igual, qué difícil, pero Dios, me parece que escribir policía siempre es escribir para el orden político. Digamos, escribir policía es escribir para el orden político y para la tecnología, digo, para los me gusta o para los retweets, o sabiendo que uno escribe policía hasta cuando reivindica a un pibe desaparecido, pero si lo hace en función de un esquema, si no es puramente
pulsionar, o sea, no es puramente bronca. Siempre se escribe policía. Siempre se termina escribiendo policía porque se escribe para la academia o para los likes o para simpatizarle a algún jefe. Entonces, por ahí el esfuerzo de no escribir policía es entrar en un juego de, bueno, más que a quién voy a simpatizar, a quién voy a molestar. No porque yo quiera molestar a nadie cuando escribo. A veces sí quiero, y es muy gracioso, pero sino, Dios, si yo describo lo que describo, intento describirlo desde un lugar, desde un espejo peposo, de un espejo que lo deforma, de una mirada que ve la falla, no la falla por el error, sino esa falla por donde meterse, de ser segundero cuando hablo de un pibe o de una piba. Dios, más que runfla o policía es ser segundero cuando se escribe. ¿Cómo no escribir de quienes quiero? ¿Algún otro comentario o pregunta? No sé, Lucía, que no sé si le contesté, no le contesté. A ver, tampoco en realidad creo O- que la reflexión que venía haciendo es lo que habéis comentado ahora tanto Gerardo como tú. O sea, yo quería reflejar precisamente eso que creo o que he visto en lo que he leído, en las cosas tuyas que he leído, sobre todo este antagonismo entre lo policial que da como por todo y el desborde que significa la vida runfla. Que es lo que estabas comentando como constantemente que no se puede, o sea, que es lo que no se puede atrapar, ¿no? Y simplemente que para mí eso es la política, y como niegas constantemente Ahí el está, no, ahí está. No, no sabes que me acordaba de algo. No, Dios, coincido con vos 100%, pero tengo que decir, tengo que nombrar las cosas de alguna manera. Eso, justo me quedé pensando en eso y no me acordaba que era. Es la política, más vale, o sea, la vida es la política. Pero si yo no hago el antagonismo cuando escribo entre política y vida, eh, no me siento del todo contento al escribirlo. Necesito como decir la política antagónica de la vida para poder poner como algo que me referencie, que yo sepa, escribo esto y escribo aquello, digamos. Pero más que nada, y cuando digo la política, porque quiero englobar a todos los sortivas. Ese sería no sé, quiero englobar a todos los sortivas y que quede claro, porque justamente la política es la que mata esto, a estas formas políticas de vida. Pero bueno, tengo que hacer una elección de cómo digo la. Tengo que hacer, nadie me pide que haga una elección. Se me ocurrió hacer una elección. Escribo muy corto, vos lo viste. Entonces tengo que ir como. Construyo como frases muy cortas, intento. Escribo corto y repito, así que tengo que ir tomando algunas decisiones. Más que nada es eso. Sí, o sea, en realidad, y ni siquiera quiero entrar, o sea, ni merece la pena tampoco entrar en un debate sobre qué entendemos por política, ¿no? Pero sí que, o sea, sí que leyéndote, a mí que estoy ahora escribiendo la tesis, era como que me inspiraba muchísimo para pensar la política. Es justo que como que la negaras tanto era algo que me dolía un poco, No, pero... no, no. Es un recurso literario, si se puede decir. Bueno, es como. Sí, hay varias cosas que que no se llegan a desarrollar del todo, pero porque intento como resumirlas para ir por otro lado. Es más que nada vinculado a, a- a- a un berretín de escribir. Es eso, es eso. No es más que eso. Sí, pero yo digo, yo sí seguiría insistiendo que esto es un punto importante, ¿no? Es decir, me parece a mí que cuando Diego o cuando algunas personas piden hoy una separación de la política, no es para negarla, ¿no? Sino es simplemente para ponerle cierto freno a una repolitización total, ¿no? Porque al final del día, si todo es política, entonces tampoco nada es política, ¿no? Eh, pero, No, y perdón, y hay un punto sí, en que la política, digamos, los que dicen la política volvió, acá se usa mucho, Marina y Felipe volvió a la política, como si hubiera vuelto, o sea, la felicidad suprema. Hay algo de volvió a la política que hasta te agobia y te cansa. Volvió a la política, como si la mediación entre nuestras vidas necesitara de ese volvió a la política. Entonces, ahí es donde insisto, porque volvió a la política, es,
hay un montón de gente buena y buena intención, amigos y amigas, que creen que la política, ¿cómo se llama? Soluciona la vida de la gente, cuando en realidad son gente muy querida, pues una manga de ortiva que lo que quieren es educar a los demás, y no tienen la amistad que decía Rodrigo, digo, tienen ese tipo de amistad, la amistad como la amistad ortiva, él la dijo de otra manera más política, pero es una amistad ortiva, sí, soy amigo tuyo, pero no hagas eso, soy amigo tuyo, pero no te drogues tanto, soy amigo tuyo, pero no cruces por el medio, o soy amigo tuyo, pero volvé, digamos, la política tiene eso de volvió a la política que viene del 2001 acá. Él volvió a la política como si fuera un mérito. Y en realidad volvió una normatización supra y a su vez mini porque se mete en todos lados. Por eso era, Lucía, lo de la política. Claro, y yo pienso que también cuando tú hablas de vida runfla, esa vida runfla tampoco es micropolítica, ¿no? No es micropolítica. Como algunas, como cierto horizontalismo político busca afirmar, ¿no? Entonces es algo que realmente es un vector que escapa, me parece a mí, ¿no? Los dos niveles, ¿no? Molares o micro de la politización, ¿verdad? Aquí me parece a mí que una palabra clave es, digamos, la experiencia, ¿no? Me parece a mí que una condición mínima de la política es la representación, ¿no? Claro, pero si estamos viendo en el mundo, ¿no? En la facticidad, en la realidad, ¿no? Que lo que se confirma es una intensidad o una explosión de ciertas experiencias, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en Chile en el octubre pasado no fue, digamos, algo que se pueda entender simplemente por demandas políticas o por expansión de la representación, sino por una explosión de experiencias de chicos creo que ni de la secundaria, ¿verdad? Sino de 13 o 12 años. Entonces, estamos viendo que hay un nuevo sentir, ¿no? Que pudiéramos decir que es de la experiencia, que transfigura la política. O sea, que la pone en detención y a lo mejor la política se puede reinventar desde ahí, pero no tenemos nombre todavía para cómo... No tenemos nombre. No tenemos nombre ni imágenes. Porque algo que la política hace inmediatamente es poner en imágenes las cosas. Digamos, el pibe runfla nunca va a ser póster como la piba que está en la plaza con el pañuelo verde. Digamos, digamos, hay una no representación de ningún tipo del runflerío que no puede estar en imágenes ni en poesías, no hay nada heroico, no hay nada que la política pueda atrapar. Por eso agradezco tanto que a ustedes les haya gustado o se hayan interesado, no sé si gustado, porque muchas veces pasa hasta con gente que está en la política o en la educación que me insultan de arriba abajo por el libro. El típico insulto es, ¿qué pretendés con esto? O le haces el juego a la derecha, bueno, esas cosas absurdas, ¿no? Pero, digamos, la política no puede... la política prefiere a un cura villero a un pibe. Digamos, o sea, siempre prefiere... en estos pibes no hay sacrificio en tanto en busca de un bien superior. Digo, la política desprecia a estos pibes. Por eso tengo que hacer tanto hincapié en eso, Lucía. Sí, no, aparte es que a mí una de las cosas que más interesantes me han parecido es esta cuestión de que no, o sea, de que no son, de negarles el carácter de militantes o que participan en la política institucional o sea, como que para hacer política o para ser un actor, un sujeto político con la capacidad de revertir, ni siquiera te hace falta ser militante, ¿no? Yo me acordaba también con cuando estaba en Jujuy que leía sobre Milagros Sala. Milagros Sala tiene me acuerdo de una frase de Milagros Sala que era algo así como nos llaman vagos, pero no somos vagos porque queremos trabajar Bueno. Y tú precisamente como que cuestionas, o sea, claro. La vagancia es la vagancia, o sea, está bien, seguramente yo no puedo cuestionar a Milagros Sala, yo no soy nadie, pero hasta lo dice para una mediación política eso. Ahora, la vagancia se enorgullece de ser vagancia. Claro. Pues a eso de no trabajar. Somos la vagancia, no somos ni chorro ni policía, somos vagos. Nos gusta, cobramos el plan, nos sentamos, vamos a buscar ahí, hacemos una. Si hay que enfrentarse con la policía porque le llevaron preso al hijo de la vecina, todos a la comisaría. Si hay que en la inundación hacer una zanja entre todos, se hace. Pero la vagancia se enorgullece de ser vago.
Claro, sí, sí, es que incomoda hasta esas posiciones, o sea, Claro, es que más incomoda. vale, porque los movimientos sociales, que no vamos a hablar de movimientos sociales, Dios, cuando hablan y cuando expresan, terminan expresando políticamente a una representación política, pero no a su base, que es más vagancia, pero no vagancia como, digo, vagancia en términos, bueno, hacemos una acá, después vamos viendo, no nos hinche las pelotas, prefiero cobrar el plan en un laburo por ahora, después prefiero el laburo, o sea, es ese más o menos, ese a veces. Pero la vagancia sí se reivindica como vagancia, se recontra reivindica como vagancia y feliz de serlo. Feliz, la vagancia. Hay una canción de Cumbia Queers que es Feriado Nacional de la Vagancia. O sea, que van trabajando lo único que trabajan para poder salir. Y es eso, es la vagancia como... Ahí está, la política de la vagancia, para Es, pensar. Me parece también que hay... Perdón, Hola. dale. No. Dale, Lucía. No. No, iba a decir una tontería, pero es que me he acordado con una canción, con una entrevista que le hacen a Malafama también, que termina diciendo arriba la vagancia. Y bueno, sí, mala fama Es es la vagancia. No, me parece que hay también una dificultad en torno a que se está pensando la política en masculino, básicamente. Hay todo un aporte, en todo caso, que viene desde los feminismos, que es pensar las políticas en femenino y que tiene que ver con otras cosas, y que tiene como objetivos y otras sensibilidades y otras orientaciones y otros escenarios y otras vitalidades y otros modos de construir y de pensar acciones que no son en nada, digamos, se parecen con estas formas con las que coincido, ¿no? De de esa política que es más de lo mismo, que intenta capturar todo lo que vive, digamos, pero no es la única, digamos. Ahí hay una intervención de los feminismos que están problematizando, destruyendo y rompiendo, digamos, esas formas de la política y construyendo formas de política en femenino. Y por ahí digo, porque si no es una cosa como dicotómica entre la política es lo que está agotado y viejo y mal, y que podemos acordar, creo que varias con eso, pero no es lo único. Digo, hay otras cosas. Digo. Eso, me parece que es una clave también para pensar la política y lo político. Bueno, estimados, hemos estado cerca de 1 hora y media conversando sobre este tan interesante libro de Diego Valeriano, ¿no? Eduqué a mi hija para una invasión zombie. Eh, la verdad es que quedan un montón de cosas, ¿no? que seguir conversando. Así que yo los invito, ¿no? A que los textos que puedan elaborar sobre el libro de Diego, ¿no? Nos los pueden hacer llegar a Ficción de la Razón, ¿no? Y los publicamos por ahí y la conversación puede también seguir, ¿no? Genial. Así es que, bueno, muchas gracias de nuevo, Diego. Gracias, Gerardo, Marten, Felipe, Aldavi, Marina, Lucía, eh, Rodrigo Carmi, que ya no lo veo, pero estuvo en la conversación. Ha sido un gusto poder conversar, ¿no? Que es lo Muchísimas importante. gracias. Gracias a todos y todas. Y está buenísimo. Y gracias por las devoluciones que me dejan pensando cosas que ni sabía y que está buenísimo eso. Me gusta más todavía. Sí, Ya, también me pues, uno a los agradecimientos y se pueden seguir leyendo los textos de Diego Valeriano en lobosuelto.com, ¿verdad? No sé, pará. Sí, creo que es lobosuelto.com. Sí. Pará, ya te digo, pero sí, creo que sí. 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 Bueno, Lobo Suelto, sí, bueno, pero sí. Sí, porque antes era anarquiacoronada.blogspot. Claro, sí. Bueno, sí. Están en el newsletter ahora, así que de a poco vamos avanzando. Muy bien. Pues lo dejamos aquí y muchas gracias a todos. También a algunos de mis estudiantes de este semestre que estaban aquí conectados, también gracias por participar. Y nos
seguimos hablando. Dale, muchas gracias, Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Abrazo, chao, chao.